Hola, mi nombre es Mauricio y soy médico veterinario. En esta ocasión voy a hablar sobre la piometra. Entonces voy a explicar exactamente qué es la piometra, cuáles son los hallazgos que encontramos los veterinarios y cuál es la historia clínica típica para que puedan diferenciar esta enfermedad de otras, ya que tiene algunas cosas que sí son muy sugestivas de una piometra. La piometra se define como la acumulación de pus dentro del útero. Pio, pus, metra, útero. Entonces, piometra es el acúmulo de pus dentro del útero. El útero en los animales tiene una forma característica, una forma que es de una Y. Tiene forma de Y, el cual comprende el cuerpo del útero, y ese cuerpo del útero luego se divide en dos cuernos uterinos. Cada cuerno uterino termina en un ovario, ovario derecho, ovario izquierdo, uno de cada lado. Entonces, la piometra, el acúmulo de pus, se produce después del cérvix, entre el cérvix y los ovarios. Todo lo que es el cuerpo del útero y los cuernos uterinos principalmente. Entonces, vamos a ver por qué es que se produce esto y cuáles son los síntomas con los cuales podemos reconocer esta afección. Entonces, lo característico de una piometra es que se va a presentar en perras mayores de 6 años. No quiere decir con esto que no se presente en perras menores de 6 años, ni en perras muchísimo más viejas de 6 años, pero el promedio es 6 años. Y perras que tienen más de 6 años y que no tuvieron camadas tienen mayor probabilidad de sufrir una piometra. Lo que debemos recordar es que aunque la perra haya tenido camadas o no, siempre puede presentar una piometra. El que no haya tenido camadas lo que hace es incrementar la probabilidad, el riesgo. Es más común en perras que no tuvieron camada, pero eso no quiere decir que porque la perra tuvo una o dos camadas no vaya a tener más adelante una piometra. Entonces eso es solamente estadísticamente hablando. Entonces tampoco quiere decir que si tiene menos de 6 años no vaya a tener una piometra. Tampoco lo quiere decir. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente la piometra, esto es característico, se presenta 4 a 8 semanas después del estro o después de la aplicación de un producto para evitar el estro, progestágenos exógenos. Entonces, 4 a 6 semanas. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar en la historia clínica, tenemos una perra que está enferma y cuando le hacemos la pregunta ¿cuándo estuvo en celo? Generalmente entre 4 y 8 semanas antes presentó celo. Debo aclarar que algunas perras que son muy viejas, los celos pueden pasar inadvertidos. Puede que ni siquiera se fijen que la perra estuvo en celo, porque los celos conforme van envejeciendo ya no se presentan 2 veces al año, sino que muchas veces puede que pasen años sin que noten que le ha venido un celo. Y de repente puede que le venga un celo a los 17 años y no tenía celos desde los 12 años. Entonces, sí, cuando las perras están más viejitas ya es más difícil
que podamos saber si estuvo o no en celo, porque puede pasar inadvertido. Otra cosa que puede suceder es que algunas perras las mantienen afuera, las mantienen en el patio. Entonces, muchas veces, si no tienen un macho en la casa o si solamente tienen una perra y la mantienen sola en el patio, posiblemente los dueños no se van a dar cuenta si estuvo o no estuvo en celo, porque generalmente cuando está en celo nosotros lo que vemos es que deja manchado de sangre por toda la casa. Y si la perra no tiene mayor contacto con los humanos y se mantiene solo en el patio, es muy probable que ni siquiera se den cuenta. Entonces, lo usual, 4 a 8 semanas después del estro o después de la administración de progestágenos exógenos. Los signos clínicos de una perra con piometra van a ser muy variables, pero generalmente letargia, o sea que está muy deprimida, no quiere hacer nada. Anorexia, quiere decir que no quiere comer. Poliuria, polidipsia, esto es hacer más pipí de lo normal, tomar más agua de lo normal, orinar más. Y vómitos. Vómitos también es muy común. Esos son los síntomas más comunes de perras con piómetras. Ahora, cuando el cervix es la parte que cierra el útero. Si el cervix está abierto, va a haber una descarga purulenta, sanguinolenta por la vulva. Si el cervix está cerrado, no vamos a encontrar ninguna descarga. Y los síntomas suelen ser muchísimo más severos si no hay descarga, si es lo que se llama una piometra cerrada, que el cervix está cerrado y solamente todo el pus no tiene dónde salir. Generalmente las piometras de cuello abierto, cuando el cervix está abierto, eso quiere decir que el pus va a estar saliendo y estas son perras que están menos toxémicas. Pero sí, esta es una enfermedad que en cualquier momento una perra, ya sea especialmente si la piometra es cerrada, pero si es abierta, no quiere decir que esté fuera de peligro. En cualquier momento se puede producir una toxemia y el animal puede morir, el paciente, en muy poco tiempo. Cuando nosotros examinamos al paciente, lo que encontramos es un paciente que está letárgico, muy deprimido, puede que esté deshidratada, pero vamos a encontrar agrandamiento del útero. Y si el cervix está cerrado, puede que incluso haya agrandamiento del abdomen al haber crecido el útero. Si está abierto el cervix, lo que va a haber es secreción serosanguinolenta con pus y va a ser muchísimo más obvio. En cuanto a la temperatura solo va a estar incrementada, solamente va a haber fiebre en 20% de los casos, o sea, 1 de cada 5. Quiere decir esto de que si tomamos temperatura y encontramos que la temperatura está normal, no podemos descartar que exista una gran infección adentro. La temperatura no siempre es un buen indicador porque suele variar muchísimo. Entonces, ¿qué pasa si encontramos una perra que está triste, está vomitando, deshidratada, no quiere comer y tiene historia? Le preguntamos cuándo tuvo celo y resulta que tuvo celo hace 6 semanas. Tenemos que sospechar en una piómetra. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el veterinario? El veterinario lo que tiene que hacer es tratar de corroborar de que se trata de una piómetra. Y esto se puede hacer por medio de ayudas diagnósticas, como por ejemplo radiografías o más que todo un ultrasonido. Mejor si es un ultrasonido en el que vamos a poder observar que el útero está agrandado y que está lleno de líquido. Entonces eso lo vamos a poder ver perfectamente en un ultrasonido. Si hacemos exámenes de laboratorio, en los exámenes de laboratorio generalmente vamos a encontrar elevados los glóbulos blancos. Puede ser que los glóbulos blancos estén normales y que no encontremos ninguna alteración.
Otras alteraciones que podemos encontrar son ya en la química sanguínea, pero eso son alteraciones que generalmente son reversibles y una vez el paciente vuelve a lo normal después de la cirugía y si se maneja bien el caso, todos esos parámetros vuelven a lo normal. Entonces, sí, las dos principales formas que utilizamos de diagnóstico son el ultrasonido y el leucograma para ver cómo están los glóbulos blancos. Generalmente las perras que tienen piómetras tienen conteos de glóbulos blancos muy altos, muy altos. Entonces, habíamos dicho que teníamos que ver qué era lo que pasaba, cómo era que pasaba esto. Entonces, para empezar, el útero, por dentro, la parte interna del útero, se llama endometrio. El endometrio tiene unas células endometriales que se ven estimuladas por la progesterona. La progesterona la produce el cuerpo lúteo, que es una estructura del ovario. Está en los ovarios y produce progesterona. Esta progesterona estimula la pared interna, el endometrio, a producir secreciones. Y primero se produce que el útero se empieza a llenar de una secreción mucosa que producen estas células. Eso se llama mucometra, pero lo importante acá es que tiene que ver con la producción de progesterona. Por eso es que también a las perras que se les pone progesterona para evitar que les venga el celo, estas tienen mayor posibilidad de tener una piometra, porque esa progesterona que se le va a aplicar va a estimular a las células endoteliales, las células endometriales. Entonces, ¿qué más pasa también? No solamente a las perras que se les ha puesto progesterona, también a las perras que se les ha puesto estrógenos para evitar que queden embarazadas. Por ejemplo, una perra que se cruzó y para evitar que quede embarazada se le pone una inyección de estrógenos. Estos estrógenos en sí no estimulan a las células del endometrio a producir moco, pero sí los estrógenos sensibilizan a la progesterona y por eso es que también a las perras que se les han puesto estrógenos también pueden tener más probabilidades de una piometra. Entonces, en los ovarios, el cuerpo lúteo produce progesterona. Esa progesterona estimula las células del endometrio. Luego, alguna bacteria que pueda estar presente ahí, pueden ser bacterias que entran de infecciones urinarias, bacterias que quedaron ahí al momento de realizar una inseminación artificial, bacterias que quedaron después de que se apareó la perra. Entonces, esas pequeñas bacterias que normalmente van a quedar ahí, esas pueden colonizar esas secreciones que se producen cuando hay progesterona, es el ambiente ideal para que se reproduzcan estas bacterias. Entonces, las bacterias empiezan a crecer, se empiezan a formar colonias de bacterias, se produce pus y el pus, al no tener para dónde salir, llena todo el útero, llena el útero por completo. Y entonces es una cosa impresionante un útero lleno de pus y esas toxinas que producen las bacterias son las que están produciendo los síntomas que nosotros estamos viendo en la paciente. Entonces, veamos ahora qué pasa. ¿Qué pasa? Si la perra no se le quita la piometra, la perra se va a morir. ¿Qué tan rápido se muera? Puede ser muy rápido en casos de piometras de cuello cerrado, en el cual el pus no puede salir. Si el pus puede salir, es posible que tarde incluso meses
pero en cualquier momento se puede cerrar un cuerno y se puede producir que uno de los cuernos se convierta en una piometra cerrada. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado, y media vez está confirmado que se trata de una piometra, solamente hay dos opciones. Una es un tratamiento médico y la de elección es el tratamiento quirúrgico, que consiste en extirpar el útero y los ovarios. Esta operación es importante hacerla bien porque se deben extirpar ambos ovarios, una ovariohisterectomía. Si solamente quitamos el útero, y dejamos los ovarios, y esto es algo que puede suceder porque algunas personas quieren que las perras todavía tengan hormonas circulando y dice déjele ovarios para que tenga sus hormonas, para que sea normal. No, si los ovarios no los quitamos, la parte que quede del útero, porque siempre va a quedar una parte aunque quitemos la mayoría, esa parte que queda del útero se va a estimular por la progesterona y eso va a producir una piometra de muñón en el muñón que quedó donde cortamos. Entonces, si no se quitan los ovarios, eso es un error grave. Eso es un error grave y es mala práctica. No se puede no quitar ovarios, se tienen que quitar los ovarios. Entonces el tratamiento de elección, como lo dije, estabilizar a la perra, hacer una cirugía, quitar todo, dar antibiótico y se acabó. Otros tratamientos, en algunos casos cuando son perras muy valiosas que todavía se quieren reproducir, se pueden dar tratamientos con prostaglandinas. Esos son tratamientos que son bastante efectivos con los productos más modernos que hay. Sin embargo, el 70% de las perras vuelve a presentar piometra unos años después. Entonces, aunque sea que salgamos de este problema, se va a volver a presentar en el 70% de los casos. Entonces, pues eso es lo que es una piometra. Y como les digo, es una enfermedad hormonal y obviamente que si las perras están castradas, las perras no pueden tener una piometra. Y por eso es bien importante que cuando las perras se castran, se quiten los ovarios. Porque si está mal castrada y los ovarios quedaron presentes, solamente quitaron el útero, en la partecita que quedó del útero se va a formar una mini piometra y va a ser bastante difícil de operarla. Puede ser mortal. Entonces, pues esto, como les digo, es una enfermedad bastante común, muy común, y los veterinarios las vemos todo el tiempo. Entonces, siempre, si tienen una perra de más de 6 años que no se cruzó, que está tomando mucha agua, está deprimida y tiene historia de que tuvo celo hace 4 o 6 semanas, hasta 8 semanas, lo más probable es, bueno, no lo más probable, pero sí creo que es altamente probable que se trate de una piometra, y esto es algo que únicamente lo puede resolver un médico veterinario. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Si les ha gustado la explicación, por favor consideren suscribirse a mi canal y nos vemos en el próximo video. Suerte.